Vamos en la noche de hoy a la palabra del Señor. Por favor, les pido que entonces vamos al libro de Efesios, capítulo número 1, Efesios capítulo número 1, versículos 4 y 5, Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del universo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Amados hermanos, el título que nosotros, o la doctrina que nosotros consideraremos en la noche de hoy, Dios mediante, se llama la predestinación. Es un tema bastante hermoso, es un tema bastante fuerte, digamos lo que puede ser para muchos divisivo. Yo digo que es divisivo siempre y cuando a usted le guste o usted participe en su salvación, en el sentido en que sea usted quien pueda agarrar la salvación cuando a usted bien le place. Yo digo que es divisivo si usted es una de aquellas personas que tiene poca visión acerca de la soberanía de Dios. Quizás no entiende bien qué es la soberanía de Dios. Y nosotros por eso comenzamos desde hace ya 2 semanas a estudiar el punto del decreto del Señor, de la soberanía del Señor, porque íbamos a llegar a este punto que ha causado división. Espero que no sea el caso en nuestra congregación. Somos una congregación de carácter bautista, de corte reformado, por lo cual esta doctrina es para nosotros esencia de la Escritura misma. No es una doctrina que encontramos en Efesios, no es una doctrina que encontramos en Juan, es una doctrina que encontramos en toda la Escritura. Es parte de esa esencia escritural que nosotros tenemos por regla de fe y de vida. La predestinación. Podemos hablar simplemente mucho si nos fijásemos solamente en los versículos 4 y 5. Recuerden la palabra escoger. Escoger es separar. Usted cuando está escogiendo los tomates en la revueltería o en el mercado, usted escoge. Usted no se lleva para su casa los que no quiere. Usted se lleva para su casa los que quiere. Y si el dueño de la revueltería le pregunta ¿por qué no se llevó estos? Usted le responde, porque no quiero, porque me quiero llevar estos. Es una ilustración, aunque tenue, apropiada, por así decirlo, para enseñarnos, para mostrarnos que Dios hace lo que quiera con su creación. Usted se quiere llevar ciertas cosas y no se quiere llevar otras, nadie lo puede obligar. Bueno, a Dios nadie lo puede obligar a que escoja hacer una cosa o a que escoja salvar a cierta persona. Vamos a ver el porqué. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Fíjense ustedes el hermoso juego de palabras. Nos escogió. Fuimos escogidos ¿en quién? En la persona de Cristo. Sin Cristo no hay elección, por lo tanto, sin Cristo es imposible, no solamente teológica, sino gramaticalmente, por este versículo, que pueda haber salvación. Sin Cristo no puede haber, porque Cristo escogió a ciertas personas, Dios Padre escogió a ciertas personas en la persona de Cristo. Así que, según nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Cuando somos salvos, cuando, entre comillas, aceptamos a Cristo en el corazón. No, fíjense ustedes, la elección no tuvo lugar mientras vivimos, la elección no tuvo lugar después de que el mundo fue creado. Debemos hacernos esa pregunta, ¿cuándo fuimos escogidos en Cristo por Dios? La respuesta está en el versículo 4, antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nosotros, cuando el mundo fue formado y cuando las personas se fueron arrepintiendo honesta y sinceramente delante de Cristo, creyendo en la promesa del Mesías que habría de venir, rechazando el camino de justicia propia y de pecado, cuando las personas se iban salvando, obviamente fue después de la creación del universo, porque Dios las había escogido antes de la fundación
del universo. Entonces vamos juntando las piezas, vamos haciéndolo de una manera muy tenue, muy sutil, en el sentido muy gradual, quiero decir, para que entonces nos sirva de introducción a esta gloriosa doctrina. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fuimos escogidos? Por una razón, para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos para volver a formar en nosotros la imagen de Dios que se perdió en el Edén. Fuimos escogidos para que nos asemejásemos a Cristo. Fuimos escogidos para recibir de Dios la gracia y nos asemejásemos a Cristo. Por eso nosotros somos un grupo de personas que nos llamamos cristianos. Porque el objetivo nuestro es no solamente glorificar al Señor y disfrutar de Él para siempre, sino mientras vivamos, ser como Cristo. Él nos escogió, Dios Padre nos escogió a través de Cristo Jesús para serle agradables, para ser santos. Los impíos no son agradables a Dios. Los mundanos no son agradables a Dios. ¿Quiénes son agradables a Dios? ¿Quiénes tienen comunión con Dios? Los santos. Para eso nos escogió Dios, para tener comunión con nosotros. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar el gran privilegio que es ser escogidos, siendo unos meros gusanos, ser escogidos por Dios para tener comunión con Él. Yo no sé si hemos meditado en verdad la envergadura de estas palabras. Fuimos escogidos de entre muchos para ser tesoro especial, para ser muy especiales, tan especiales que por esos quienes son escogidos envió a su Hijo Jesucristo a pagar el rescate de esos. Tan especiales son los que son escogidos. Versículo 5, lo hizo en amor. Ahorita vamos a ver, en Romanos, vamos a ver un punto muy hermoso. En amor, no se les olvide que fuimos escogidos en amor. Es decir, cuando hablamos de elección, hablamos de un amor primero, esencial y supremo de Dios hacia con la criatura que es escogida. No podemos ver ni entender la elección desde otra perspectiva. Siempre que hablemos de elección, siempre que hablemos de predestinación, hablamos del amor de Dios. Ese es un atributo que sale a resurgir, o sea, que resalta, entre comillas, por encima de los demás. Digo entre comillas por encima, porque todos los atributos del Señor son iguales y esplendorosos y perfectos en igual manera. Pero en la elección, en la predestinación, el amor de Dios es el foco, es el centro sobre el cual nosotros debemos estudiar la doctrina. Ese es el punto. En amor, habiéndonos predestinado, habiéndonos separado, habiendo trazado para quienes el Señor amó desde antes de la fundación del universo. ¿Se dan cuenta ahora por qué yo llevo? Mira, quizás lo quise explicar antes. ¿Se dan cuenta ahora, mis amados hermanos, porque llevo 2 años repitiendo para los que Dios amó antes de la fundación del universo? Esta es la razón. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 es la razón. Dios nos amó, Él. Fue un amor unilateral. Dios nos amó antes de la fundación del universo. Es un amor que no puede ser correspondido, fíjate tú. Es un amor que no puede ser correspondido porque fue antes de la creación del universo. Dios nos amó antes de crear todas las cosas. Es un amor especial, es un amor específico, es un amor que sobrepasa nuestra capacidad de razonamiento en ciertas cosas. ¿Qué hicimos nosotros para ganar ese amor? Yo no sé tú, yo no hice nada. ¿Qué obra hiciste para ganar ese amor? Yo no sé tú, pero las mías fueron malas y perversas. Y a pesar de eso, Dios nos escogió porque nos amó primero. Aquí viene un punto.
Nosotros no escogemos a Dios. Nosotros no venimos, y lo digo con mucho respeto, recibe a Cristo en tu corazón para que seas salvo. Bueno, mientras que debemos arrepentirnos, mientras que debemos escuchar el mensaje del Evangelio y creer en el Evangelio y confiar en la persona de Cristo y humillarnos delante de Él y clamar y pedir salvación, mientras que debemos hacer eso, recuerden, Dios nos amó antes de la fundación del universo. Y es muy importante que nosotros tengamos eso aquí, porque Dios no se escogió a nosotros, sino nosotros a Él. Dios nos separó a nosotros y nosotros nos separamos entre la basura para buscar y para coger y para agarrar y aceptar a Cristo. No. Antes de la conversión, la persona es un mundo de pecado, un mundo de inmundicia. Antes de la conversión, una persona es como alguien que vive en medio de un basurero. No hay nada agradable alrededor. Y hede por su pecado, es desagradable, sus ropas son sucias. Bueno, en un basurero, por así decirlo, nosotros mismos, alejados del Señor, sin una relación, sin una comunión con Cristo, no vamos a encontrar nada bueno. Es el Señor quien nos saca de allí para que entonces nosotros vivamos de una manera diferente. Es el Señor quien nos sacó de la inmundicia, es el Señor mismo quien decidió desde la eternidad pasada hacernos su tesoro especial, hacernos personas diferentes. Fue el Señor. Todo entonces nace en la voluntad de Dios, no en la voluntad del hombre. Tengamos eso en cuenta. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Por eso nosotros decimos y por eso nosotros afirmamos, las personas, todos, la mayoría, mi Padre que está en los cielos, pero no son convertidas, pero no son creyentes. ¿Cómo pueden hacerse ellos mismos parte de una familia si no han sido adoptados por la voluntad de Dios? Recuerden Juan capítulo 1. Somos hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, ni de ninguno de nosotros, sino por voluntad de Dios. Cuando nosotros unimos ese versículo y cuando nosotros vemos el versículo 5 de Efesios 1, nos damos cuenta de que si es que somos hechos hijos de Dios, si es que somos traídos para ser parte de la familia de Dios, no fue porque nosotros tuvimos el deseo de hacerlo primero, fue por la mera y pura voluntad del Señor quien nos trajo, quien nos adoptó con el propósito de ser hechos hijos suyos. Son palabras maravillosas, hermanos, son verdades gloriosas, son verdades que deben conmover nuestro corazón en acción de gracias. Por supuesto que sí. ¿Quiénes somos nosotros? Cada vez que te han puesto a escoger a ti, muchas veces le has dado bien, la mayoría de veces le has dado mal. Si Dios te hubiese dejado que escogieses, de seguro hubiésemos escogido lo que siempre sabemos escoger en el mundo. Lo peor, el alcohol, las drogas, la autojusticia, todo lo demás. Gracias al Señor, Dios nos amó desde antes de la fundación del universo y basado en ese amor que solamente está en Dios, basado en ese amor, no en el tuyo, no en tus obras, no en tu voluntad, no en tus deseos, en nada sino en el amor de Dios, decidió escogerte. Tú eres nada delante del Señor y yo sí que menos. Somos nada delante del Dios vivo y Dios nos escogió. Y no solamente nos escogió, sino que nos escogió para transformarnos, para cambiarnos y para adoptarnos en su familia, para recibir los beneficios de su familia, para recibir el alimento que hay en su familia, el pan de vida que da en su casa, para saciar la sed de justicia que es Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? La respuesta es somos nada y aún así Dios te vio, te amó y te escogió. Eres nada. Para ser adoptados hijos suyos, versículo 5, por medio de Jesucristo, fíjense, según, eso es tremendo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense en eso. No el deseo de la persona,
no la, entre comillas, voluntad o libertad de la persona, no. La predestinación, la elección se basa en el amor de Dios y en el puro afecto de su propia voluntad. Es decir, no hay factor externo a Dios que influencie a Dios para que tome una decisión con respecto tuyo. Todo yace dentro de Dios. Dios te escoge porque Dios te amó sin que hicieras nada, y Dios te escoge porque es su voluntad, no la tuya. Vuelvo e insisto, nosotros no escogemos a Cristo. Si es que nosotros venimos a la cruz, y si es que nosotros nos humillamos a Él, y si es que nosotros de verdad le reconocemos como nuestro Dios y Señor, como el Salvador, como el Redentor, como el Mediador, como el Sumo Sacerdote, como el Intercesor, si nosotros lo reconocemos como Rey y Señor de nuestras vidas, fue porque a Dios le plació movernos y llevarnos hacia la cruz. Tenemos que caminar. Pero a Dios le plació no solamente llamarte, sino proveer los medios necesarios para que tú te acercases a la cruz. ¿La salvación es de quién? Oh, mía, parte mía y parte de Dios. No, la salvación es del Señor. Él hace todo. ¿Cómo no debemos estar agradecidos con el Señor? A menos de que tú, lo digo con respeto, seas una de esas personas que dice, no, yo aporté para mi salvación. No, yo escogí a Cristo. No, yo lo acepté en mi corazón. Yo vuelvo, insisto, desde este púlpito. Espero que este púlpito el Señor lo conserve durante mi pastorado y durante el pastorado de quien sigue tras de mí. Amados, no hay obra buena en nosotros que Dios haya visto para salvarnos. No la hay. No hay mérito alguno en nosotros que Dios haya visto para separarte y para hacerte tesoro especial. No lo hay. Si tú quieres buscar una característica, busca tu suciedad, busca tu inmundicia, tu desobediencia y la porquería en la que andabas en el mundo. Y si es que algo cierto puedes decir, es esto: Dios lo único que vio en mí fue inmundicia, suciedad, desobediencia. Eso sí puedes decir con plena certeza. Por eso esta doctrina es divisiva, ahora me explico mejor, para aquellas personas que dicen, no, yo aporté a la salvación, no, yo no soy tan malo. Sí, es verdad que Dios eligió, pero yo también escojo al Señor. Para quienes quieren aportar un granito de arena con su salvación, la noticia es esta: no lo intentes más, desiste de tan necia idea, porque la salvación es en Jehová, desde Jehová. La salvación reside en el Señor. Dios salva a quien quiere, tiene misericordia de quien quiere. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano, lo hemos visto varias veces en la Escritura. Esto a manera de introducción. Una introducción que duró casi 20 minutos por la sencilla razón de que debemos dejar por sentado, debemos dejar en claro ciertas bases. Entonces, vamos a entrar en materia. La doctrina de la predestinación es una doctrina polémica para algunos, por lo tanto debatida por muchos. Vamos a tratar durante este estudio de la predestinación de respondernos a dos preguntas. Primera pregunta: ¿existe bíblicamente la predestinación? Es verdad, o sea, hemos hablado, hemos visto, yo les he probado, hemos estudiado, pero debemos probarlo más a fondo aún, porque esto es una doctrina muy delicada, muy seria, muy hermosa, sí, pero como todas, merece que nosotros la probemos en la Escritura. Entonces, la primera pregunta que trataremos de respondernos mediante la ayuda del Espíritu del Señor es: ¿existe la predestinación? Y nos moveremos después de que probemos que sí existe o que no existe. Vamos a ver, nos moveremos a explicar los detalles o las características de si existe o de si no existe. Así que los dejo en suspenso por el momento. Ustedes saben cuál es la respuesta que yo tengo, pero necesitamos apelar a la Escritura para probar si estas cosas son ciertas o no. Lo primero que les debo decir es que en un tema tan delicado como la predestinación, debemos entender que la teología cristiana no es acerca de opiniones, no es acerca de puntos de vista personales. La teología cristiana, toda la teología cristiana es acerca de Dios.
Todo es acerca del Señor. Eso lo debemos tener en cuenta siempre. La teología cristiana es acerca de Dios, no es acerca del hombre, es acerca del Señor. Y recordemos, solamente para entrar en materia, 3 atributos. Vamos a ver la eternidad, la santidad y la inmutabilidad. Cuando vemos la eternidad de Dios, es decir, Dios como yo soy el que soy, yo soy la vida misma, yo soy el que siempre he sido, el que es y el que será, yo soy el alfa y la omega. Cuando vemos la eternidad de Dios, tenemos que también asociar, digámoslo así, voy a utilizar una palabra que no es muy apropiada, pero debemos nosotros siempre asociar la existencia, entre comillas, de Dios con la mente de Dios. O sea, Dios no es alguien que existe, Dios siempre ha sido. Entonces, a lo que les estoy diciendo es, no debemos separar la mente de Dios de Dios mismo, no lo debemos hacer. Y esto no lo debemos hacer por una sencilla razón. Cuando nosotros entendemos por la Escritura de que Dios es eterno, automáticamente todos nosotros a una sola voz debemos ser movidos, debemos ser llevados a pensar en la siguiente idea. 2 puntos. Si Dios es eterno, sus pensamientos también son eternos. Es una verdad tremenda. Dios no tiene pensamientos instantáneos. Dios no piensa porque algo pasó, entonces Dios piensa cómo lo soluciono o qué hacer mejor. No, Dios es infinito, Dios es eterno, por lo tanto, sus pensamientos, sus deseos, su voluntad no es algo nuevo, es algo eterno. Y es importante que nosotros entendamos este concepto. No podemos decir que quizás Dios pueda pensar algo nuevo mañana, porque Dios es eterno, sus deseos también son eternos. Vamos a mirar santidad. Dios es santo, apartado del pecado, alejado del pecado. Dios no se encuentra en un proceso de santificación. Él es santo, Él es perfectamente santo. Entonces volvemos y hacemos la misma relación. Si Dios es eterno, sus deseos son santos también. Fíjense ustedes, entonces, miramos la eternidad de Dios y decimos, Dios es eterno, por lo tanto su voluntad es eterna, siempre lo ha sido. Dios es santo, por lo tanto su voluntad es santa, siempre lo ha sido. Dios es inmutable, por lo tanto su voluntad siempre ha sido la misma. Es un atributo hermoso del Señor. Dios responde nuestras oraciones, claro que sí, Él nos enseñó a orar. Dios responde nuestras oraciones porque las oraciones son un medio de gracia. A través de la oración hallamos paciencia para esperar el tiempo de la providencia del Señor, el tiempo de la ejecución de cierta obra que el Señor decretó antes de la fundación del universo. Es un medio de gracia porque nos permite apartarnos de este mundo y concentrarnos en la grandeza, en la autoridad, en la omnipotencia de nuestro Dios. Entonces, nosotros debemos orar. Que no sea que se venga la idea como Dios ya decretó todo antes de la fundación del universo, entonces yo no oro. No, estarías desobedeciendo, estarías en contravención de lo que te manda la Escritura. Entonces regresemos al tema sin desviarnos más. Dios es eterno, Dios es santo, Dios es inmutable, por lo tanto, su voluntad, su decreto es eterno, es santo y no tiene sombra de variación alguna. Es decir, lo que les estoy diciendo es que el decreto de Dios es un reflejo, en cierta manera, de los atributos de Dios. Ahora, recordemos qué significa el decreto de Dios. Dejemos eso a un lado, ahorita lo vamos a usar, pero recordemos qué significa el decreto de Dios, que lo hemos visto ya en varias ocasiones. El decreto de Dios, decimos, es el propósito soberano de su voluntad. El decreto de Dios es el propósito soberano de su voluntad, por medio del cual Dios ordena que todo lo que haya de vivir nazca, puesto de otra manera, y todo lo que haya de suceder acontezca. Ese es el decreto de Dios. Vuelvo y repito, el decreto de Dios es el propósito soberano de su voluntad, por medio del cual Dios
ordena que todo lo que vaya a nacer o hacer nazca, exista, y por medio del cual Dios ordena que todas las cosas que vayan a suceder, sucedan. Ese es el decreto de Dios. Puesto en otras palabras más sencillas, lo quise elaborar un poco para que ustedes entiendan un punto. Sin la voluntad de Dios, no hay vida. Sin la voluntad de Dios, no sucede absolutamente nada. Veamos nosotros entonces, ¿qué conclusiones hasta este punto nosotros podemos tomar? La primera conclusión es que si Dios es perfecto, eterno, santo e inmutable, tenemos que concluir por obligación que, como ya lo dijimos, el decreto de Dios es eterno. No podemos separar a Dios de la mente de Dios, de su voluntad. Es perfecto porque no hay error en nada de lo que Dios decretó. Y eso es una cosa que debemos tener en cuenta. Es perfecto porque Dios es perfecto. Entonces, todo lo que Dios mandó a que existiese es perfecto, y todas las cosas que suceden como tal manera son perfectas, en el sentido en que Dios mandó que así sucediese. Puede que nosotros no lo entendamos, pero son perfectas desde la perspectiva que se acomodan de manera perfecta en el plan de Dios para que últimamente la voluntad de Dios se ejecute como Él lo quiso. El decreto del Señor es santo porque no hay pecado en nada de lo que Dios decretó. Es inmutable, como ya les dije, porque hombres y ángeles no pueden cambiarlo, no pueden influenciarlo, no pueden tergiversarlo. Y es libre porque obviamente nada ni nadie lo influenció. Eso ya lo vimos. La segunda conclusión es esta. Yo se los leo. Isaías 46:10. Si lo están anotando, es bueno que lo anoten. Este es un versículo tremendo. Isaías 46:10, la primera parte nos dice que anuncio desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lo que está diciendo el Señor por medio del profeta es: no puede existir algo que no haya sido creado por Dios. Eso está claro. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También nos dice la Escritura. Primera parte de Isaías, versículo 10, capítulo 46, nos dice: aún yo anuncio desde la antigüedad lo que no era hecho. Esto nos muestra a Dios como creador de las cosas. Ahora, no solamente Dios es creador, fíjense en ustedes, yo quiero que vean esto, sino que Dios es gobernador. Y eso nos lo prueba la segunda parte del mismo versículo. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vean ustedes. Isaías 46:10 nos habla de manera clara e irrefutable de que Dios es creador y de que Dios mandó que todo fuese hecho conforme al propósito de su voluntad desde antes de la fundación del universo. Eso nos habla la primera parte de Isaías. La segunda parte de Isaías 46:10 nos dice: y no solamente yo creo todo lo que es, sino que yo lo gobierno. Y es un punto que debemos entender. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije la semana pasada. ¿Cómo se ejecuta el decreto de Dios? Respuesta: el decreto de Dios se ejecuta a través de la creación y de la providencia, es decir, de la manera como Dios gobierna el mundo. Amados, yo no sé si ustedes se están deleitando, pero solamente para mí es un placer hablar de estas cosas tan profundas. Son cosas que mueven mi corazón mientras las hablo. Son cosas que en verdad mientras las predico, soy tentado a maravillarme, a parar por un momento y a contemplar brevemente en oración las maravillas de estas verdades. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Ni siquiera alcanzamos a representar un punto hecho con el lápiz más puntiagudo de todo el universo. Eso somos nosotros, por decir, delante del Señor somos nada. Y que Dios nos haya visto, que Dios nos haya amado incondicionalmente, aun cuando le hemos ofendido antes de la conversión y aun cuando quizás después de nuestras conversiones también le ofendemos. ¿Cuántas amistades no se dañan porque
Un amigo simplemente no fue cortés o no le hizo el favor a otro amigo. Se dañan las amistades para siempre, grandes amistades. Gracias al Señor que Dios decretó nuestra salvación. Porque si nuestra amistad dependiese de lo que nosotros hacésemos, de lo que nosotros hiciésemos, hace mucho tiempo hubiésemos dejado de ser amigos del Señor. Ni siquiera le hemos obedecido. Ni siquiera cumplimos muchas veces con los requerimientos básicos de congregarnos. Eso habla mucho de nosotros. No les estoy diciendo, mis amados, que quienes no lo hagan, de todas maneras no pasa nada. Ahorita vamos a hablar de eso. Les estoy diciendo, les estoy tratando de mostrar de alguna manera la grandeza y el amor incondicional de Dios para personas que son nada delante de Dios como tú y como yo. La Biblia entonces nos habla de un Dios trino que es soberano. Es decir, lo hemos repetido, un Dios que en palabras del común hace lo que quiere, ya lo he repetido, como quiere, de la manera que quiere, donde quiere, cuando quiere y con quien quiere. Eso básicamente es la manera nosotros, de entre comillas, vulgar de definir la soberanía del Señor. Es algo de que no se nos va a olvidar. Pero pensemos en esto. Dios hace lo que quiere. Por ejemplo, a Él le plació crear el mundo. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Para nada. Dios no necesita nada de nadie. Dios no necesita el mundo para ser Dios, ni para mostrar su gloria. Dios no necesita los ángeles. Dios no necesita del hombre, absolutamente para nada. Y cuando nosotros entendemos de que Dios no nos necesita, entonces nosotros nos damos cuenta de que en verdad sí, nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Dios es un Dios soberano, mis amados. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Dios hace todo lo que quiera. Ahora, lo hace de la manera que Él quiere. Bueno, pudo haber hecho el mundo en 2 años, pero decidió hacerlo en 6 días. Vea usted lo curioso. Decidió hacerlo en 6 días. ¿Por qué? Porque así le agradó a Él. No tratemos de estirar los 6 días para que sean millones de años. No, en 6 días literales, así le agradó al Señor. No podemos cuestionar la claridad de la palabra. También decidió, y algún día vamos a entrar en este tema, de lo que se llama el infralapsarianismo y el supralapsarianismo. Son palabras un poquito complicadas, pero se los pongo de esta manera. También decretó el pecado del hombre, y la caída del hombre, y la redención del hombre, y la creación. Entonces, nada se escapa del Señor, nada. Muchas personas se sienten cohibidas, se sienten muy mal cuando escuchan de estas doctrinas bíblicas. Y se sienten mal porque toda la vida les han enseñado que ellos tienen su libre albedrío. Vamos también a dedicar un par de estudios a definir qué es libre albedrío como tal. ¿Qué es en verdad bíblicamente la libertad, la supuesta libertad que tiene el hombre? Mis amados, Dios decretó, Dios lo hizo de esa manera. Dios permitió el pecado, lo permitió sin lugar a dudas. El día en que nosotros no entendamos que Dios permitió la caída del hombre en ese día, ese mismo día, nosotros dejamos de tener un Dios soberano. Como les decía, si nosotros admitimos que Dios no tiene el control de todo lo que sucede, nosotros no tenemos un Dios soberano. Nosotros tenemos un Dios en el cual, y lo digo abiertamente, y espero que nadie se vaya de nuestra congregación, pero el día en que nosotros creamos que Dios no tiene el control supremo y soberano de todas las cosas y de todas las personas, ese día yo les aconsejo que no confíen en Dios, se los digo desde el púlpito. Ese día no confíen en Dios. Ese Dios no es un Dios de confiar, un Dios que no tiene el control de todo, un Dios que no gobierna todas las cosas, aún los pajarillos que caen muertos, aún los cabellos de nuestra cabeza. Un Dios que no controla todas esas cosas no es un Dios, no es Dios. Nosotros somos llamados a confiar en ese Dios soberano, en ese Dios que nos muestra la Escritura. Somos llamados a creer en Él, hermanos. ¿Quién aconsejó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le enseñó? Nadie. Él le hizo las cosas como a Él bien le plació. Dios hace las cosas cuando quiere. Por ejemplo, cuando Adán y Eva cayeron, no esperó 15 días,
No esperó un mes, no esperó un año, no esperó 1000 años. Inmediatamente prometió el Salvador. Génesis 3:16. Esa promesa la podemos relacionar para manera de memoria con Juan 3:16. Génesis 3:15, 16. Prometió. A él le plació que después de haber permitido que el hombre manifestase y ejerciese libremente su voluntad, porque Adán y Eva sí tenían el poder de la elección, si eran verdaderamente libres, decidió inmediatamente prometer un Salvador. Se pudo haber quedado 2 años, o pudo haber esperado 3000 años para prometer un Salvador. No, lo prometió ahí mismo. Fíjense en ustedes. Y Dios hace las cosas como quiere, cuando quiere, donde quiere, pero con quien quiere. Ahora sí entramos, como les digo yo, quitamos las capas de las cebollas. Entonces, entre más las vamos quitando, ya comenzamos a llorar, porque esto sí es esencia pura. Dios hace lo que quiere con quien quiere. Romanos 9:13. Esto es una puñalada para muchos. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Pobrecito Esaú. No había nacido, no había hecho nada malo el pobre. Así le plació al Señor hacerlo. Desde antes de que nacieran, Dios amó incondicionalmente al mentiroso de Jacob y aborreció a Esaú. Así le plació al Señor. Son cosas difíciles de digerir para muchas personas, pero ese es nuestro Señor. Y como les digo, ninguno de nosotros puede decir, Dios es malo o Dios es injusto. No, Dios es justo y Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Que yo no lo pueda entender o que yo no lo quiera aceptar son cuestiones diferentes, son cuestiones que hacen parte de la rebeldía que aún mora en el hombre. Pero Dios todo lo que hace es bueno. Incluso si a nuestros estándares caídos no es bueno, porque son los estándares del Señor. Si Dios nos hubiese dado, entre comillas, la libertad para que decidiésemos si venimos o no venimos a Cristo, amados, es lógico que ninguno de nosotros va a venir, porque amábamos el pecado, porque nos drogábamos en el pecado, nos sumergíamos en el alcohol y nos embriagábamos en el pecado días enteros, porque mentíamos, porque éramos orgullosos en gran manera, porque éramos personas no dóciles. El pecado reinaba en nosotros. Imagínate tú si Dios nos hubiese dicho en ese estado, oye, tú puedes hacer lo que quieras. Bueno, Señor, gracias, lo que queremos hacer es seguir embriagándonos en el pecado y seguir deleitándose en el pecado. Eso queremos hacer. Lo que los llevo es a pensar en lo siguiente: si Dios no hubiese obrado en nuestros corazones primero con una gracia especial, ninguno de nosotros hubiese respondido al llamado de la cruz. Ninguno. Si Dios nos hubiese dejado en nuestro estado natural y pecaminoso, nosotros no tenemos deseo alguno sino de continuar haciendo lo que habíamos venido haciendo hasta ese entonces: mentir, ser orgullosos, robar, ser idólatras, ser avaros, prostitutas, ladrones, borrachos, drogadictos y todo lo demás. Eso hubiésemos seguido haciendo. Gracias al Señor no fue así. Gracias al Señor, y el Señor intervino en nuestras circunstancias y el Señor obró en nuestros corazones y el Señor nos dio vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora entonces podemos venir a Cristo. Ahora podemos hacer lo que Él quiere. Ahora podemos agradarle. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, porque Cristo obró en nosotros primero. Amados, todo empieza en Dios, no en el hombre. Por eso dijimos que la teología cristiana es una teología cristocéntrica, teocéntrica, no antropocéntrica. La teología cristiana subraya la soberanía del Señor muy por encima de la nuestra, mis amados. Fíjense en ustedes, esto es lo que yo les quiero decir de una manera un poquito más particular. Cuando el hombre decide, la elección del hombre no es sinónimo de buenas decisiones, lo decíamos ahora, ese es el punto. La decisión no asegura al hombre que siempre va a tomar la misma decisión.
En especial cuando hay cosas alrededor de nosotros que no controlamos, que no vemos, que no entendemos. Votamos de buena voluntad por el candidato A o B o C, pero hay cosas más allá de la boca de ese candidato que no podemos ver. No podemos ver su corazón. Y el día de mañana ese candidato termina haciendo lo opuesto a lo que prometió. Y fue una mala elección nuestra. No importa cuánto cambió este candidato, nosotros lo elegimos, el poder estaba en nosotros, lo ejercimos y votamos mal. No es culpa. Tuvimos la opción de no votar por él, pero decidimos hacerlo. Ese es el punto que yo los quiero llevar. La decisión del hombre no es buena. Y peor aún cuando el hombre no ha sido regenerado. Se me acabó el tiempo, hermano, quedé como a medias explicando este gran tema. Me falta una gran cantidad. Simplemente cerremos diciendo, cuando el hombre elige, se equivoca. Recuerden cuando ustedes compran un aguacate, por poner un ejemplo. Esto está blandito, me lo llevo a casa. Y llegamos a casa, lo abrimos y está magullado, como decimos, está madurado a punta de golpes. ¿Nos equivocamos? Tomamos una decisión honesta. Creímos que el aguacate estaba maduro. Creímos que todo estaba bien. Lo llevamos a casa, perdimos el dinero, perdimos el tiempo. No pudimos absolutamente disfrutar de ese alimento. Decidimos. Entonces, cuando el hombre decide, es como una lotería, unas veces bien y otras veces mal. Pero siempre cuando Dios decide, siempre lo hace de una manera justa, de una manera santa, de una manera perfecta, de una manera inmutable. Cuando Dios decidió en la eternidad pasada que todo sucediese, todo lo hizo de manera perfecta. Debemos maravillarnos en ese pensamiento, hermanos. Son cuestiones profundas. La voluntad, la elección soberana de Dios es buena. Les leo el último versículo, la breve explicación y terminamos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es un llamado también para quienes no conocen a Cristo. No os conforméis al mundo. Poneos en las manos de Dios, venid al Señor, mirad vuestro pecado, renovad vuestras mentes, porque si vuestras mentes no son renovadas por Dios, por consecuencia no vamos a comprender, no vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Todo nos va a parecer malo, todo nos va a parecer que no es la voluntad de Dios, todo nos va a parecer desagradable e imperfecto. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y cuando nosotros tenemos una común unión con Dios a través de la persona de Cristo, entonces todo lo que sucede tiene sentido. Todo lo que sucede lo entendemos, o la mayoría de esas cosas. Vemos que la voluntad de Dios, que el decreto de Dios, que la manera como Dios escogió, que a quienes Dios escogió, no es ninguna injusticia, sino que ese decreto es bueno, es agradable y es perfecto. Son cuestiones maravillosas, hermanos. Quiere el Señor mover nuestros corazones, levantar nuestros corazones para apreciar estas grandes verdades. Demos gracias entonces al Señor y vamos a cantar el himno número 82. Himno número 82. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán. Fíjense en ustedes. Yo buscaba del Señor, pero descubrí que era el Señor quien me llevaba hacia Él. Qué hermosas palabras. Himno 82.